Hola, ¿qué tal? Yo soy María José Susana Velázquez Pacheco. Te presentaré mi actividad integradora número 4, la tabla periódica y sus aplicaciones. Mi facilitador, el doctor Demetrio Eduardo Santiago Arenas. Yo soy del grupo M14 C6 G18 BA 053. La tabla periódica permite clasificar y organizar los elementos químicos naturales o creados artificialmente según sus propiedades y características. Aquí te hablaré de la división por familias de los elementos químicos. Es la distribución de elementos en orden creciente de números atómicos donde los elementos que contienen propiedades similares se colocan en columnas verticales. Estas son 18 columnas. Los elementos se ordenan de acuerdo con sus números atómicos en forma creciente. Los grupos o familias son los elementos de una misma familia y tienen que presentar las mismas propiedades químicas. Estos son los diferentes grupos y familias. En el grupo 1 tenemos los metales alcalinos, en el grupo 2 los metales alcalinotérreos, en el grupo 3 familia del escandio, en el grupo 4 familia del titanio, en el grupo 5 familia del vanadio, en el grupo 6 familia del cromo, en el grupo 7 familia del manganeso, en el grupo 8 familia del hierro, en el grupo 9 familia del cobalto, en el grupo 10 familia del níquel, en el grupo 11 familia del cobre, en el grupo 12 familia del zinc, en el grupo 13 los terreos, en el grupo 14 los carbonoideos, en el grupo 15 nitrogenoideos, en el grupo 16 los calcogenos o anfigenos, grupo 17 los halógenos, grupo 18 los gases nobles. También en el grupo 3 tenemos las tierras raras, que son los lantánidos y los actínidos. La tabla periódica también está organizada por periodos en 7 filas horizontales, que tienen propiedades periódicas de electronegatividad, energía de ionización, radio atómico y afinidad electrónica. Los periodos son en una fila horizontal en la tabla periódica que presentan una variación en cuanto a propiedades físicas y químicas, que sigue el estrecho paralelo, la variación de las propiedades de otros periodos de elementos, y se enumera del 1 al 7. Asimismo, los elementos están ordenados en 7 hileras horizontales, llamadas periodos, y en 18 columnas verticales, llamados grupos. La tabla periódica consta de 118 elementos, 18 grupos, 7 periodos y 4 bloques o regiones. También en la tabla periódica los elementos se clasifican por número atómico, ya que el número atómico representa el número de electrones en la capa externa y la capacidad del átomo para formar el enlace. El número de masa atómica es la propiedad de los elementos para su clasificación. Se define como la suma de protones y neutrones en el núcleo del átomo de un elemento. Aquí te muestro el ejemplo del carbono. Su número atómico es el número 6. También se clasifican por masa atómica, símbolo, abundancia, electronegatividad, energía de ionización, densidad, punto de fusión, punto de ebullición, radio de Van der Waals, radio covalente, entre otros. El 2 es el número atómico del helio. El 3 es el número atómico del litio. El 4 es el número atómico del berilio. El 5 es el número atómico del boro. El 6 es el número atómico del carbono. El 7 es el número atómico del nitrógeno. El 8 del oxígeno. El 9 del flúor. El 10 del neol. El 11 del sodio. Estos son unos ejemplos de la clasificación de los elementos por número atómico. Te explicaré la descripción del símbolo químico. Los elementos de los símbolos
químicos son los distintos signos abreviados que se utilizan para identificar los elementos y compuestos químicos en lugar de sus nombres completos. Son propiedades que presentan los átomos de un elemento y que varían en la valencia iónica. Se define el radio atómico como la distancia más probable del electrón, más el caso de sustancias gaseosas que se toma, la densidad y el punto de ebullición. La variación del potencial de ionización frente al número atómico. Las propiedades de los elementos son el número atómico, peso atómico, valencia, punto de ebullición, punto de fusión y estados de agregación. Aquí te presento el número atómico, que es el número 1 del hidrógeno. El punto de ebullición es menos 252.70 grados. Punto de fusión, menos 259.70 grados. Densidad, 0.017. El peso atómico es de 1.00797. La valencia es el 1. Su símbolo es la H. La estructura atómica es el 1. El nombre es hidrógeno. La masa atómica y el número atómico son dos conceptos que engloban lo que son las magnitudes atómicas que definen a cada átomo. La masa atómica relacionada directamente con el número de protones y neutrones que tiene cada elemento. Cada elemento presenta masas distintas que dependen sobre todo de la cantidad de neutrones y protones que lo constituyen. Aquí te pongo el ejemplo de la masa atómica del sodio, que es de 22.990. La masa atómica conocida como UMA, en la tabla periódica figuran las masas atómicas relativas. Esto quiere decir que sus valores fueron determinados en relación a la masa absoluta de otro átomo que se toma como referencia. ¿Por qué es importante la clasificación de compuestos orgánicos e inorgánicos? Es importante clasificar los compuestos porque de esta forma se pueden dividir en dos tipos de estudios y análisis, utilizando la química para comprender estas dos sustancias en sus análisis. Por otro lado, el comportamiento de ambos compuestos es diferente y sus técnicas nos ayudan a comprender su estudio. Un compuesto orgánico es aquel que contiene carbono y uno o más de los siguientes elementos: hidrógeno, halógenos, oxígeno, azufre, fósforo, silicio o nitrógeno, salvo los óxidos de carbono y los carbonatos o bicarbonatos inorgánicos. Los compuestos inorgánicos se dividen en tres: binarios, ternarios y cuaternarios. Los binarios son compuestos binarios: óxidos, peróxidos y superóxidos, hidruros, sales binarias. Los ternarios son hidróxidos, oxoácidos y oxisales. Y los cuaternarios son sales ácidas y sales básicas. 3 ejemplos de compuestos orgánicos y 3 de compuestos inorgánicos. Los compuestos orgánicos son sustancias químicas que están formados por átomos de carbono y de hidrógeno, más algunas otras creando enlaces carbono-carbono o carbono-hidrógeno. Una característica es que en presencia del oxígeno y con una llama o chispa sufren combustión, es decir, arden liberando calor al medio ambiente y producen vapor de agua, dióxido de carbono y otros gases. Además, forman a los seres vivos, lo que les da su nombre, aunque muchos de ellos son obtenidos a partir de la síntesis de otros. Algunos ejemplos de compuestos orgánicos son las pinturas, los plásticos y las medicinas. Los compuestos inorgánicos son todos aquellos compuestos que están formados por diferentes elementos químicos, unidos mediante enlaces iónicos covalentes donde el elemento principal no es el carbono y se forma mediante diversos fenómenos de tipo físico y químico, tales como la fusión de electrolisis. Además, no son volátiles, tienen puntos de fusión altos y no solubles en solventes orgánicos. Unos ejemplos son las fibras, el cloro y los detergentes. ¿Para qué nos sirve conocer y comprender la estructura de la tabla periódica?
La tabla periódica permite clasificar y organizar los elementos químicos naturales o creados artificialmente según sus propiedades y características, así como mostrar la relación entre los distintos elementos químicos. Es utilizada para la creación de nuevos elementos aún no descubiertos. También se puede utilizar para encontrar datos sobre los grupos masa atómica, número atómico, energía, ionización, electronegatividad, configuración electrónica, elementos y estados de oxidación. Por otro lado, es utilizada en diferentes ciencias para analizar comportamientos químicos. Estas son mis fuentes de consulta. Gracias.